Entonces, bueno, lo que nos toca a nosotros realmente es hablar sobre minería de datos específicamente. Entonces, a ir al grano. Sobre minería de datos, ustedes van a encontrar, nosotros vamos a encontrar básicamente dos tipos de problemas. Entonces, esto sí ya vale la pena, no sé si decir memorizarlo, o aprenderlo, entenderlo, como queramos, ¿no? Pero tener claro estas dos cosas, porque sin esto realmente nos vamos a confundir. ¿Cuáles son los tipos de problemas que se puede resolver en minería de datos? Dos básicos a nuestro nivel. Lo que se conoce como el aprendizaje supervisado. No sé si lo quieren aprender en inglés o en castellano, pero sí vale la pena memorizarse esa palabra, porque más aún hay muchos libros técnicos que se escriben en inglés, entonces vale la pena que la conozcan. Entonces, dos tipos de proyectos, dos tipos de problemas, como, a la final como queramos pues, entender, son estos, ¿no? El aprendizaje supervisado y lo no supervisado. Entonces, cuando ustedes propongan un proyecto de tesis o cosa por el estilo, tiene que estar clarito esto, o sea, hacia dónde va el enfoque. O sea, ¿usted va a resolver un problema de aprendizaje supervisado o de no supervisado? Y esto es lo que voy a tratar de explicar, ¿ya? Puede hacer las dos cosas, sí, o sea, también las dos cosas, pero ya depende de los datos, pero por el momento tenga claro uno de los dos, para que no nos metamos en camisa de 8 varas, ¿sí? Entonces, eso es lo primerito. Minería de datos se clasifica en dos tipos de problemas, repito, aprendizaje supervisado y los no supervisados. Entonces, vamos a hablar sobre esos dos temas y eso es todo, ¿no? Por eso he empezado a grabar esta partecita que es lo importante. Bien, bueno, los datos, pues ustedes saben que pueden estar en formato CSV, bueno, eso no voy a hablar. También hay un formato Weka, es un formato, pero bueno, es otro formato más, eso no. Vamos al grano. A ver, antes de hablar de esos dos problemas, necesitamos también tener claro, como decía, los tipos de variables. Así recordando muy rápidamente, porque es algo básico, las variables son categóricas y pueden ser numéricas. Entonces, las variables categóricas se subdividen en variables nominales, son aquellas variables que no tienen un orden natural. Por ejemplo, el estado civil de una persona es una variable nominal, no es numérica, no se puede ordenar tampoco, ¿no? Los nombres de las personas, el color de cabello de una persona, todo eso son variables. Una variable es una característica, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que hay variables categóricas que, a pesar que son categóricas, o sea, que no son numéricas, sí se pueden ordenar. Y eso se conoce como variables ordinales. Ejemplo de variables ordinales, podemos decir el nivel de educación de una persona. El nivel de estudio, bueno, el nivel de estudio de una persona, ustedes saben que puede ser el elemental o la escuela, luego secundario, luego superior y luego posgrado, etcétera, ¿no? Entonces, si ven, hay un orden. A pesar que no es número, hay un orden. Otra variable son las escalas de Likert. Cuando a veces nos preguntan en las famosas encuestas, ¿no? Nos dicen, a ver, califique, qué sé yo, ¿qué tal es esta clase? O sea, si la clase está fea, ustedes ponen uno. Si la clase está, qué sé yo, más o menos, o sea, más para fea, pero un poquito menos fea, dos, etcétera, ¿no? Tres, más o menos. Cuatro, y qué sé yo, si le ha gustado pues, esta charla, ustedes califican en cinco. Entonces, esta escala de aquí pertenece a una variable ordinal. A pesar que ven números, pero estos números no significan cantidades, sino que significa un gusto, ¿no? Una especie de término, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces no se puede con esto de aquí ni sumar, ni sacar promedio. No, hay alguna gente que saca promedio de las escalas ordinales y ese es un error tremendo. Ese es un error grandísimo, ¿no? Entonces, bien, por otro lado, tenemos las variables numéricas. Bueno, ahí sí es fácil, ¿no? Son los números, ¿no? Y aquí también se divide en discreta, continua, pero eso no vamos a hablar mucho tampoco, ¿no? Las variables numéricas, que sean números y se acabó. Aquí entran las medidas, las cosas que contamos, por ejemplo, variables numéricas, la altura, el peso, la velocidad de un cuerpo, ¿no? Etcétera. También puede ser que si los números, el número de hijos de una familia, las cosas que contamos, ¿no? Los números de camas, números de televisores son variables numéricas, ¿no? Entonces, como ven, hay decimales y las que están sin decimales, ¿no? Pero bueno, eso es lo básico.
para entender. Entonces, a partir de esto, nosotros presentamos nuestras tablas de la manera siguiente. Entonces, antes de empezar a hablar, recordemos la importancia de los tipos de variables. Por ejemplo, aquí observamos un conjunto de datos donde tenemos 4 variables, ¿sí? Tenemos una persona si toma, sí o no. Entonces, miren esta respuesta, ¿no? Si fuma, sí o no. El peso de la persona, sí. El peso de la persona, bueno, no sé si, me imagino que está en kilogramos, ¿no? Y la edad a la que fallece la persona, ¿no? Es una tabla que hace referencia a de los registros de las personas que han fallecido y sus características, si fueron fumadores, si tomaron, ¿no? El peso. Entonces, lo primero, antes de empezar a hablar de un modelo de minería de datos, en algo tan simple como esta tabla de datos, por eso necesitamos los datos, ¿sí ven? Los datos con sus variables, ¿no? Entonces aquí ya se puede aplicar un poquito de minería de datos. Entonces miren cómo de una persona pues tenemos varias características. Entonces eso es lo que necesitamos en nuestros proyectos. Y bueno, y lo primero que hay que hacer es, bueno, ver, a ver, supongamos estas preguntas que están abajo, ¿no? ¿Cuáles de estas variables son variables categóricas? Entonces las variables categóricas, como ustedes ven, pues son estas de aquí, las que tienen valores que no son numéricas. Si no me interesa, en este momento, sí, bueno, contestando la primera pregunta, a ver, contestando la primera pregunta son variables categóricas, ¿no? Luego, a esto iba a contestar, ¿no? De las variables categóricas, ¿son nominales o pueden ser ordinales? Entonces, recordemos que las nominales son las que no se ordenan. Entonces, el sí y el no, estos valores no se ordenan, o sea, no tiene importancia que el sí vaya primero o el no vaya primero. No significa que uno es más importante que el otro, ¿no? Entonces, estas variables de aquí son categóricas nominales, ¿sí? Entonces, sí son nominales. ¿Cuáles son? Estas de aquí, ¿no? Estas dos. Ahora aquí dice, ¿cuáles son las variables numéricas? Bueno, esto es fácil contestar. Las variables numéricas son estas de aquí, ¿no? El peso y la edad, porque son números, ¿no? Esa cosita tengamos claro porque justamente si vamos a usar algoritmos de minería de datos, si no tenemos claro eso, esas cosas tan básicas, vamos a hacer luego un champú, ¿no? de técnicas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más? Bueno, recordando nuevamente, entonces, de pronto hasta en español, ¿no? Los tipos de minería de datos que podemos aplicar o tipos de aprendizaje, porque la máquina la que va a aprender son, recordemos, los supervisados o los no supervisados, ¿no? En inglés, los supervisados, sí, lo conocíamos como lo que estaba acá en esto, ¿no? Supervisado en inglés es esto, ¿no? Supervised Learning y dice aquí, un supervised, unsupervised, no supervisado, ¿no? Acá lo tenemos en español. Estos dos niveles que están aquí. ¿Ok? Entonces, esto tener claro, ¿por qué? Y luego, ¿qué más hay que tener claro? Esta partecita. De los supervisados, aquí es donde se vuelve interesante. Esta parte de los algoritmos supervisados, los problemas, si ustedes quieren llamarlos, ¿no? Los proyectos, ¿ya? Para que se entienda, supervisados, se clasifican en problemas de clasificación y eso es lo que hablamos. Recuerden que le dedicamos bastante tiempo a hablar sobre las clasificaciones, de las figuritas, en otras palabras, de cuestiones de categorías. ¿Sí? Porque no podemos clasificar números, ¿sí estamos de acuerdo? Lo que clasificamos son cuestiones de clases, o sea, en otras palabras, variables categóricas, ¿sí se dan cuenta? Entonces, para allá voy, para allá vamos apuntando. Entonces, las clasificaciones necesitamos por ahí trabajar con una variable categórica, porque no vamos a clasificar a los números, o sea, ¿cómo decimos clasificar 5? O sea, no tiene sentido. Pero, por ejemplo, podemos clasificar una enfermedad, o sea, un paciente puede tener una enfermedad 1, una enfermedad 2, una enfermedad 3, ¿sí ven? Son clases, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, los otros tipos de proyectos que podemos hacer con minería de datos supervisado es algo que se llama la regresión, ¿sí? La regresión, que esto en cambio es un trabajo con los números, ya que los números no se pueden clasificar, pero sí se lo puede, digamos, predecir, ¿sí? Entonces aquí
entra en algo predecir, ¿no? Aquí sí trabajamos con valores numéricos, ¿no? Con valores numéricos, regresión. ¿Sí? Es algo que se puede predecir. Tenemos un caso bastante conocido, es la famosa regresión lineal, o sea, donde tenemos dos variables, por ejemplo, supongamos que tenemos los metros cuadrados que tiene una casa y acá pues el precio de una casa. Entonces ustedes sabrán de que si una casa tiene un área de más metros cuadrados, o sea, ¿qué pasa? Va a costar más, va a ser más alto el costo, ¿no? Si una casa tiene menos metros cuadrados, obviamente pues sí, va a costar menos, ¿no? Entonces, ¿pero qué estamos trabajando? Estamos trabajando con valores numéricos. Entonces, estos métodos de regresión me van a permitir, por ejemplo, el típico, ¿no? Trazar una especie de línea y esta línea es lo que se conoce como el modelo. En este caso, bueno, a la final también es un modelo estadístico, ¿no? Un modelo de regresión. Entonces, esto me va a permitir de esta forma que cuando yo no sepa qué costo tendrá una casa, lo que hago es medir. Y si le ingreso, ¿no? ¿Cuánto envío de metro cuadrado? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo obtener, con ese modelo, puedo obtener cuánto vale esa casa, ¿ya? Para que se entienda un ejemplo bastante sencillo. Miren, ese es un pequeño proyecto, ¿ya? De minería de datos de tipo de regresión, ¿sí? De modelo de regresión. Entonces, pero miren las variables, o sea, vuelvo y repito, o sea, aquí trabajamos con variables numéricas. Acá por lo menos necesito que estamos hablando que una variable es categórica. Entonces, ahora, por último, ¿cómo hago, qué técnicas utilizo para clasificar, supongamos, la enfermedad de una persona? Volviendo acá al tema de clasificación. Ahí es donde se vuelve interesante porque va a aparecer un montón de algoritmos, ¿no? Ahí ya digamos, se dispara esto de aquí. El día de mañana vamos a utilizar, por ejemplo, un algoritmo que se llama KNN, Dios mediante, ¿no? Entonces, mire, aquí ya conocemos un primer algoritmo, una primera técnica. Pero ahí tenemos también las redes neuronales, tenemos los árboles de decisión, bueno, un montón de técnicas. Tenemos las redes bayesianas, las que utilizan probabilidades. Eh, bueno, hay un montón. Entonces, esto, repito, por eso es que antes de meternos un proyectito de minería de datos, tener claro, vuelvo y repito, estas ideas, que es bastante básica, pero importante, ¿ya? Y bueno, para ir un poquito finalizando, entonces, bueno, he borrado esto. Por otro lado, tenemos las técnicas, los proyectos, problemas, como quieran, ¿no? Al final, los problemas no supervisados. Entonces, los no supervisados, en este sentido, no se dividen en nada, ¿no? No es como acá que se dividen en los problemas de regresión y los de clasificación. Realmente los no supervisados lo que hacen es más bien ya directamente con las técnicas. Hay técnicas de agrupamiento, técnicas de detección de anomalías, técnicas de la búsqueda de asociaciones, digamos, entre datos, ¿sí? Por ejemplo, para ver los productos, ¿no? Que llevan unas personas en un supermercado. Entonces ahí entran esto de que se llama las asociaciones. Entonces, con los no supervisados no hay mucho, pues, estas divisiones de acá que ustedes ven con los supervisados, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a seguir poniendo un poquito de ejemplo ya para... bien, voy a explicar más cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito de los algoritmos supervisados. Entonces, bueno, es que hay muchas cosas, a ver, hay que detallar, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta figurita ustedes pueden encontrar lo que hemos hablado. Miren, para otra vez se repite, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de que queremos clasificar algo, está aquí abajo, ¿no? Necesitamos de que, sí, trabajar con una variable cualitativa, ¿sí ven? Entonces, por acá, cuando queremos pues hacer problemas de regresión, necesitamos variables cuantitativas. Las cuantitativas se conocen como numéricas, ¿no? Las cualitativas son las no numéricas, ¿no? Y bueno, entonces así tenemos, según los trabajos que queramos hacer, ¿no? Entonces, para tener claro
una idea es lo siguiente, ¿no? Déjame ver si están aquí. Ya. Bien, vamos a ver esto. Entonces, los problemas de minería de datos pueden ser, vuelvo y repito, aprendizaje supervisado. Ahora bien, hablando concretamente, ¿cómo identifico si yo tengo que irme por un problema supervisado o, o no supervisado? Entonces, la idea es lo siguiente, pues, vamos a manejar, qué sé yo, una tabla de datos, ¿sí? Estoy aquí tratando de imaginar una tabla de datos. Y la tabla de datos tiene muchas columnas, ¿sí? Y si usted consigue unos datos, ¿sí? Donde una de estas columnas que ustedes tienen, pueden tener 50, 10 columnas, pero si nosotros tenemos una sola columna, ¿no? Una columna, ¿no? En cualquier, puede ser la primera, segunda, tercera, bueno. Y si una columna a mí me permite, ¿sí? Me permite eh, o tiene información, ¿no? De alguna clasificación, ¿no? Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos un primer paciente, por acá tenemos segundo paciente, y supongamos que los datos históricos, ¿no? De estos pacientes, del paciente uno me diga de que tiene, qué sé yo, tiene COVID, ahora que ya, el famoso COVID ahora, ¿ya? ¿Sí? El segundo paciente también tiene alguna información, pero resulta que no tiene COVID, ¿no? No tiene COVID. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, si ustedes observan que en sus datos existe una columna que me permite hacer una columna categórica, que me permite hacer este tipo de clasificación, ¿sí? Entonces, bingo, eso significa que podemos muy bien entrar a los problemas supervisados de tipo de clasificación, ¿ya? Porque recuerden que los problemas supervisados se clasifican en clasificación y regresión. Entonces, estos son los problemas de clasificación cuando tienen estos tipos eh, de, de alguna columna que me permita clasificar a los registros, en este caso a los pacientes, ¿ya? Igual fue el caso de las flores que nosotros trabajamos, ¿no? Recuerden que había tres tipos de flores, ¿se acuerdan? De la famosa iris. Entonces, lo mismo, eso sirve, son datos que sirven para clasificar. Entonces, esa es la naturaleza. Entonces, esta columna que me va a ayudar a clasificar se conoce como una variable de respuesta. En inglés está así, response variable. Aquí está, ¿no? O variable de respuesta. Entonces, los problemas de clasificación son aquellos, ¿sí? Que tiene que contener una columna, tiene que ser una variable de respuesta. Si no, no puedo entrar a un proyecto de clasificación, ¿sí? Entonces, nuevamente estamos dentro del campo de aprendizaje supervisado, ¿no? Sí, sí, sí me hago explicar, ¿no? Entonces, cuando tenemos una variable, repito, ¿no? Que me puede servir como variable de respuesta, estamos dentro de la tarea de clasificación. Esta variable de respuesta de ley tiene que ser categórica, nunca podrá ser numérica, porque no podemos clasificar a los números, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces tiene que ser numérica, perdón, tiene que ser categórica, ¿no? Nunca puede ser numérica. Y las otras variables se conocen como variables sí, variables predictoras. Acá está en azul, ¿no? Acá. Entonces, ¿por qué me va a servir para, digamos, para clasificar o predecir? Bueno, clasificar, ¿no? Variables predictoras. ¿Sí? Entonces, las demás variables toman el papel de predictoras. Y ya, entonces, para entender esto, coloquemos el siguiente ejemplo, para que ustedes, pues, ya de pronto tengan un poquito claro. De pronto sé que alguien no lo sabe, ¿no? Si lo conoce, pues, bueno, mi paciencia en este tema, pero hay que hablar todo el mismo idioma, ¿no? Miren aquí está nuevamente con nuestro conjunto de datos. Entonces, en este conjunto de datos, sí, antes de nada, tenemos
conjunto de datos que tenemos una variable numérica y las variables que están acá son no numéricas o cualitativas, ¿no? Entonces dice aquí una leyenda, aquí abajo, dice que, bueno, nos gustaría pues aprender, o sea, aprender significa crear un modelo, ¿no? ¿Sí? De tal forma que podamos observar la influencia de la bebida, ¿sí? Y la acción de fumar en los pesos de una persona. Entonces, ese es, digamos, supongamos que ese es mi proyecto de, por decirle, de tesis, ¿no? Yo deseo saber si, voy a cambiar de color porque el color rojo acá es, si no se pierde con el azul. Yo deseo saber cómo influye la acción de beber y de fumar en el peso de una persona. Eso es lo que dice hasta aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo influye? Entonces, obviamente, tengo estos datos de aquí, ¿no? Necesito saber las personas que han fumado, que han bebido, que han fumado y el peso de ellas. ¿Sí ven? Entonces cuando ustedes hagan un proyectito de estos índoles, o bien hacen bien las preguntas que ustedes desean contestar, o bien también primero averigüen los datos, si tienen los datos, ¿no? Sin eso, pues, por gusto meterse a estos tipos de proyectos, ¿estamos claros? Una vez que tengamos eso listo, ¿sí? Necesitamos hacer lo que hemos dicho, o sea, ver si existe una variable de respuesta o no. Entonces, a ver, en este momento, si a mí me interesa, eso hay que estar claro, ¿no? Si a mí me interesa, déjame borrar esto, saber cómo influye la bebida y el hecho de fumar, cómo influye estas dos cosas, ¿no? En el peso de una persona, eso tiene que estar claramente. ¿Cuál es entonces mi objetivo? O sea, ¿cuál es mi variable de respuesta? Va a ser el peso. El peso va a ser mi variable de respuesta. O sea, eso es lo primero que hay que identificar. Esta será mi variable de respuesta. Respuesta. ¿Sí? Fíjense que es numérica. ¿Ya? Y la otra variable, ¿cómo se conoce? Ya hemos dicho como variables predictoras. O sea, solo sirve para predecir, digamos, la respuesta. Eso es lo primero que hay que tener claro. Segundo, mi pregunta es, entonces aquí podemos utilizar un problema de clasificación. La respuesta es no. ¿Por qué no se puede utilizar un problema de clasificación? Porque la variable de respuesta es numérica. ¿Sí ven? Entonces, ahí, por ejemplo, no podemos usar algunas técnicas de clasificación, como son los árboles de decisiones, cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema entramos aquí? Entramos al problema de regresión. ¿Sí? El problema de regresión. Entonces, esto es lo que corresponde, estas dos cosas es lo que corresponde a los problemas de supervisación, o sea, problemas supervisados, ¿sí? De minería de datos. Entonces, vamos a colocar otro ejemplo ya para finalizar esto, porque ya me estoy extendiendo un poquito más de la cuenta, ¿no? Entonces, no sé si estamos claros, pero esa película hay que estar bien, bien claro, ¿no? Entonces, voy a tratar de resumir nuevamente, ¿ya? Eh, nuevamente, recordemos aquí, a ver, voy a ver si hago aquí un pequeño diagrama. Minería de datos, para estar bien claro, tiene dos problemas claros, ¿no? Dos ámbitos. Tiene más por si acaso, más ámbitos, ¿no? Pero aquí estamos a un nivel básico, se sobreentiende. Entonces, minería de datos tiene problemas de los algoritmos supervisados, problemas de supervisados, que le llaman, ¿no? Aprendizaje supervisado y los no supervisados, ¿ya? ¿Sí? Los no supervisados. Yo puedo aplicar problemas supervisados cuando, ¿sí? Cuando yo tenga una columna que sea variable de respuesta. Una variable de respuesta. ¿Sí? Una variable de respuesta. Y las otras variables serán las variables predictoras. O sea, cuando yo identifico eso en mi dato, yo ya sé que puedo utilizar técnicas supervisadas. Ahora bien, si mi variable de respuesta, ¿sí? Es categórica, si mi variable de respuesta es categórica, entramos al campo de la clasificación, ¿ya? Lo que hemos aprendido el día de hoy. Si mi variable de respuesta, ¿sí? Si mi variable de respuesta es numérica, ¿sí? Entramos al campo de la regresión. Eso es lo que, repito, espero que
Lo más posible que se haya quedado claro. Entonces, ahí ya podemos, ¿sí? Entonces, podemos nosotros utilizar de una mejor manera todas estas técnicas de minería de datos. Recuerden que en los algoritmos supervisados, una tabla tiene que tener variables de respuesta y variables predictoras. En los algoritmos no supervisados, no pasa eso. O sea, utilizamos la tabla y punto final. Utilizamos más bien otros tipos de técnicas y no estamos dividiendo en variables de respuesta, variables predictoras. No. En otras palabras, todas las variables van a ser predictoras. ¿Ya? En los algoritmos no supervisados no hay esa división en que clasificación y regresión. ¿Ok? Preguntas, ¿no? Y bueno, y entonces, aquí está lo que acababa de decir, ¿no? Según entonces su investigación, pues ustedes van a clasificar cuál es la variable objetivo, cuál es la variable de respuesta, cuando estamos trabajando con los métodos supervisados, ¿no? Bueno, entonces aquí está un poquito, en resumen, lo que quiero decir, ¿no? Las técnicas de clasificación son aquellas, ¿sí? Donde podemos aplicar, ¿sí? A una base de datos o una tabla de datos que tenga una variable de respuesta categórica, ¿sí? Mientras que las técnicas de regresión, ¿sí? La variable de respuesta será numérica, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, variable categórica, variable de respuesta categórica son para temas de clasificación dentro de los aprendizajes supervisados, ¿no? Y las variables de respuesta numérica serán para técnicas de regresión, ¿ya? Entonces, eso que tenemos claro. ¿Y qué más? Bueno, ya hemos explicado lo de la regresión, no vamos a, esto aquí ya lo hemos explicado. Y bueno, y en el campo de los no supervisados no hay ese problema. Entonces aquí lo que se hace es utilizar, por ejemplo, algoritmos de clustering, y eso sirve para agrupar, por ejemplo, los clientes según la característica, y lo que se hace es que se trabaja con todas las columnas y se acabó, ¿no? Entonces por eso se conoce como datos que no están etiquetados, como si acaso. Aquí hay un término que en inglés, me imagino que se pronuncia algo así como unlabeled, o sea, no etiquetado y punto final, ¿no? Entonces aquí otro, por ejemplo, un caso bastante típico de estos algoritmos que son no supervisados es los carritos de compra. Entonces aquí observamos, por ejemplo, todo lo que tengan un cuadrado y un dislike. Si se ponen a contar, aquí este es un carrito de compra, no una pequeña base de datos, lo que tenemos aquí, ¿no? Y si se puede contar, se pueden ustedes a contar cuántas veces pues se cumple de que cada vez que tenemos este cuadrado rojo y un dislike, excepto pues en la última, aquí donde aparece el cuadrado rojo, entonces vemos que esta asociación de productos se cumplen, ¿sí? O sea, aparece 3 veces se cumple donde aparece el cuadrito rojo y el dislike, de las 4 veces que aparece el cuadrado rojo acá, ¿no? Porque acá ya no está el dislike. Entonces, fíjense que esta regla, ¿sí? Que yo puedo decir aquí, se cumple un 75%, o sea, tres, 3 veces de 4 que aparece pues, el cuadrado rojo. Entonces, esa técnica se conoce como regla de asociación, donde se analizan los productos de una compra y se puede ofrecer, tomar decisiones, ofrecer promociones, etcétera. Bueno, este es un campo también grande, como ustedes pueden observar. Acá pues, se resume en un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Estamos, entonces también es una técnica bastante interesante, la regla de asociación, pero estos ya son algoritmos de, de aprendizaje no supervisado, ¿no? Aquí no me interesa clasificar nada, sino como ustedes ven, asociar. Por eso no me interesa, ¿sí? Que se clasifiquen en variables predictores y variables de respuesta. Bien. Bueno, y aquí otras aplicaciones de redes sociales. Bueno, en resumen, pues no voy a hablar de esto. Y por último, ya para, creo que eso era todo, ¿sí? Por último, para entender un poquito, ya aquí le dejo pues unos pequeños proyectos, ¿no? Pero a nivel bastante académico. Algunos ya hemos hablado, por ejemplo, miren, cuando ustedes tengan, supongamos, estos datos, si son datos de personas que han fallecido, ¿no? Y las cuales pues se ha obtenido los datos cuando la persona pues se sabe, ¿no? Si ha fumado, si bebe, el peso de aquella persona, ¿no? Y la edad, ¿no? Bueno, aquí no está hablando del sexo de la persona, ¿no? Pero
Si nosotros tenemos datos, estos tipos de datos, entonces ustedes pueden, pues, hacer algunas preguntas de investigación. Entonces, cada pregunta que ustedes ven aquí, digamos, puede conllevar a un problema incluso de titulación, de tesis. Entonces, la idea es que ustedes observen, o sea, la idea es que primero se parta de acá y luego se busquen los datos, pero como nuestro sistema es un poquito especial, ¿no? Lamentablemente, a veces primero hay que ver si podemos obtener los datos como los que están acá, y observando los datos es que creamos ¿cómo se llama? Preguntas de investigación. Bien, parece que alguien alzó la mano. Lo escuchamos, Brian. Ah, hola, perdón. Ah, sí. La variedad de respuesta depende de la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera de ahí, no sé si estoy mal, hablan sobre los efectos de los fumadores y los que beben. En el tema del sobrepeso, la variedad de respuesta sería el peso, ahí me imagino, ¿verdad? Correcto. Así es, porque Y la, sí, 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 sí. Ah, y correcto. la segunda, por ejemplo, Y dice sobre las personas sí que fuman y además beben, pero ahí el tipo podría ser ya, beber y fumar, ahí cómo sería. ya, a ver, entonces ya muy bien, perfecto. Gracias por la pregunta, muy interesante. Súper, súper. Sí, ya, a ver, vamos a contestar muy prácticamente. Ya, bien, entonces, a ver, la primera pregunta está bien lo que he hecho. A ver, antes de nada, las preguntas que están aquí, si ustedes ven, ¿no? Estas preguntas no están clasificadas, o sea, si son problemas de supervisación, o sea, problemas supervisados y no supervisados. Como dice aquí, aquí, son típicas preguntas de minería de datos. Y ahí hay que ver qué técnicas justamente utilizo. Por ejemplo, en la primera pregunta, como ha hecho su compañero, bueno, si lo traducimos al español, ¿no? ¿Cuál es el efecto de que la persona fume y tome en el peso de una persona? Entonces, claramente, aquí claramente se ve que necesitamos de ley establecer una variable de respuesta que es el peso de la persona. Ya lo hemos identificado, ¿no? Entonces, eso ya, basta que nosotros identifiquemos que hay una variable de respuesta, automáticamente tenemos que pensar que estamos en el campo de los problemas supervisados, ¿ya? Y luego me preocupo si es de clasificación o regresión según el tipo de variable. ¿Estamos? En la segunda pregunta que le interesa también, pues, eh, al compañero, ¿no? Perfecto, déjeme borrar esto. Aquí, entonces, dice aquí, las personas que fuman también beben. Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí no está, bueno, antes de nada, vamos a trabajar con el campo de fumar y con el campo de beber. Entonces, aquí dice, ¿no? Las personas que fuman también beben. Fíjense que aquí está como, hasta se ve hasta difícil, ¿no? A la final si hay una variable de respuesta o no. Es que en realidad este tipo de proyecto o este tipo de pregunta, mejor dicho, ¿no? De investigación, me conlleva a pensar de que voy a trabajar con las técnicas no supervisadas, porque si ven, no está claro ahí de pronto cuál es la variable de respuesta y cuál es la variable predictora, sino que va a haber como una especie de asociación entre las dos. Entonces ahí entramos justamente, voy a retroceder, ¿no? Voy a retroceder porque lo acababa de hablar para que se entienda, ¿no? Déjeme. Justamente acababa de hablar de esto, ¿no? Entramos a estos problemitas de las asociaciones, ¿sí ven? Lo mismo, ¿no? Es la misma pregunta que uno hace, a ver, las personas que llevan el producto cuadrado también llevan el producto dislike. O sea, por ejemplo, si usted compra pan, también lleva queso. Entonces, esa es la pregunta que se hace, ¿no? Entonces, ahí entra ya el análisis, este análisis bonito que se llama análisis de asociación, y esto es parte de los algoritmos no supervisados. Estamos, entonces, ahí es donde quiero compartir con ustedes esa importancia de darle prioridad a estas dos cosas, ¿no? Tanto a las preguntas que yo deseo responder. Fíjense que cada pregunta de esto, como les digo, me conlleva a un proyecto o a un tema de titulación, ya que están ahorita, creo yo, en ese ámbito, ¿no? Cada una de estas preguntitas. Pero al mismo tiempo también tengo que pensar en los datos, porque yo me puedo hacer estas maravillosas preguntas. Son muy bonitas las preguntas que están aquí, interesantes, pero si no tengo los datos, eh, lamentablemente pues no podré hacer el proyecto. Sí, entonces así sucesivamente. Bueno, fíjense en la última pregunta, porque a ver que el tiempo ya se me fue, ¿no? Dice aquí, puede, y bueno, ¿no? O sea, poder identificar, ¿no? Se puede identificar los grupos de personas que tienen un estilo de vida similar. Entonces, bueno, aquí está más claro la pregunta, ¿no? Dice que identifique grupo. Entonces, cada vez que se refiere a grupo,
grupos de personas, ¿no? Obviamente aquí no estamos hablando de qué variables de respuesta, o sea, no estamos pensando en clasificar, sino en agrupar. Entonces, claramente, esto ya son problemas de minería de datos no supervisados. Sí, estamos claros. Entonces, y eso es lo que hay que tener claro, porque una vez que tengamos claro eso, ya vemos qué técnica aplico. Porque cuando vayamos al lenguaje R, el lenguaje R le da a usted un montón de técnicas. Están todas las técnicas y ya están listas ahí. Eso ya está, no van a programar nada. Nomás es como quien dice, alzar la mano y coger la manzana, ¿no? Dice, o coger la mandarina, ¿no? Solo es eso. Pero tener clara esa teoría. ¿Por qué? Una cosa también que pasa es que el lenguaje R o cualquier otro programa, él no le va a estar diciendo como un humano, no utilice esa técnica porque esa técnica es para variables cualitativas. No. Lamentablemente, estos sistemas, estos programas, estos lenguajes de programación, ustedes saben ese principio, ¿no? Si uno le mete basura, procesa y la respuesta será basura, ¿no? Ustedes saben ese principio de sistema, ¿no? Entra basura, procesamos basura, obtenemos basura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer el primer filtro para ver qué técnica voy a utilizar. Si lo deja la herramienta le trabaja con lo que venga, o sea, eso no va a dar trabajo, ¿no? Más aún, piense que algunas letras, por ejemplo, supongamos, ¿no? Algunas estadísticas, en vez de decir la palabra sí, le codifican, le ponen uno, y en vez de decir no, le ponen dos. O ponen esto, ¿no? Uno y cero, y lo codifican. Entonces, el lenguaje, la computadora va a decir esto es un número, y coge y suma y resta, ¿no? Pero si ustedes suman esto de aquí, por ejemplo acá, ¿no? Uno, dos, uno, dos, o sea, si suman y restan, ustedes saben que esto es una barbaridad. ¿Qué saco yo con sumar yes más no y luego divido para dos? No, no, o sea, no se entiende, ¿no? Entonces, miren esas cosas básicas, ¿no? Y bueno, entonces aquí tenemos, bueno, más ejemplos, depende de los datos. Voy a pasar así rápidamente. Supongamos estos registros de estudiantes, ¿no? Que han pasado. Entonces, bueno, en unas universidades hay estos resultados. Entonces, miren, o sea, también observen lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, de que en esta tabla de datos, desde ya encontramos aquí una variable, porque a simple vista podemos observar, ¿no? Que hay una variable que se llama resultado, y es una variable categórica que ya me da categorías, sí se dan cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, los estudiantes que han pasado, los estudiantes que han reprobado y los estudiantes que se han graduado con honores, eso se conoce como cum laude. Eso es un tipo de decir que es sobresaliente, digamos, se ha sacado 10 sobre 10, ¿no? Pero si ven, ya desde ya la base de datos me da pues una variable que ya me hace pensar que podemos clasificar a estudiantes, ¿no? Por ejemplo, desde ahí ya me da una idea de que estos datos me van a servir, por ejemplo, para clasificar. Ahora, si yo deseo, como está la última pregunta acá, agrupar, obviamente esta variable la elimino. No es necesario trabajar con esta variable porque puedo trabajar con los que están acá y agrupar los estudiantes según algunas características que me vaya a sacar el algoritmo. Entonces, esa es la idea detrás de esto. Lamentablemente, pues, hay muchísimos que hablar, pero he tratado de dar las ideas más principales, ¿no? Entonces, igual, como está grabada esta partecita, por eso no grabé la otra parte, si no se hacía muy largo la grabación, vale la pena que, si algo no quedó claro, que ustedes también nuevamente la vean, ¿no? Y nada más, entonces, fíjense, bueno, y por último, ¿no? Ya, esto es lo último. Fíjense en este ejemplo de datos donde en cada columna se aprecia productos, estos son unos cafés, por ejemplo, en cada fila está lo que ha pedido un cliente, ¿no? Supongamos, aquí falta el campo cliente, que diga cliente uno, sí, que no es necesario, pero bueno. El registro uno, cliente uno ha pedido, por ejemplo, un cappuccino. ¿Y qué más ha pedido? Como un muffin, ¿no? Ese como pastelito, ¿no? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, miren que aquí, a simple vista, pues, si no me preguntan nada, yo no veo ninguna especie de variable de respuesta, o sea, a simple vista, ¿no? O sea, depende de las preguntas que yo desea aquí contestar. Pero así como está, lo primero, o sea, que se me viene a la mente es que este tipo de datos me sirve para trabajar con
algoritmo de minería de datos no supervisado, porque no veo a simple vista aquí una variable de respuesta y una variable predictora. Excepto que me pregunten algo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo clasifico? Bueno, aunque son números, no voy a clasificar nada, ¿no? Pero puedo de pronto eh, predecir, qué sé yo, los pedidos de té, supongamos, ¿no? Esto sí es algo numérico. Ya depende, ¿no? Pero de cajón, yo veo que aquí no entra nada que tenga que ver con clasificación. Justamente por los tipos de datos que tengo aquí, ¿sí ven? Son, bueno, son puros números, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿para qué pensar en cuestiones de clasificación si, no, si la variable pues no me va a dar, digamos, esa oportunidad, ¿no? Excepto, como le decía, de que haga alguna transformación, eso ya es otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay transformaciones que, como les decía, que ciertos valores numéricos se puede transformar a categórico, pero bueno, ya ese es otro tema que y me voy a meter ahí en hablar más, ¿no? Entonces, bueno, nada más he pasado, la verdad, es interesante estos temas. Bueno, y le dejo ahí, pues, así mismo unos interesantes enlaces. Por último, decirle de que, así como hay KDD, hay otra metodología que se llama CRISDM, que es la que más se utiliza en minería de datos, principalmente en los desarrollos de compañeros que han hecho proyectos de titulación. Es la metodología que más han utilizado es esta de aquí. Bueno, esto va a ser, pues, también, creo, algún temita de tarea para una segunda tarea, ¿no? Vamos a ver si dejamos eso, o sea, consultar por ahí unas metodologías. Es una tarea simple que vale la pena que lo vean. Y las técnicas que se vienen, ya saben, entonces hay muchas técnicas de minería de datos que están en el lenguaje R, que todo depende, mira, aquí están las técnicas, los nombres, así se llaman, PCA, K-means, y esto ya son los algoritmos como tal, ¿no? A priori, KNN es lo que vamos de pronto a estudiar mañana, pero tener claro, o sea, dónde se utilizan, ¿no? Cuándo son supervisados, sí, según los tipos de variables, bueno. O sea, bueno, ahí vamos entendiendo poco a poco, ¿ya? Bueno, voy a terminar la grabación para tomar la foto. A ver.